tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine Segovia un día más. En el día de hoy el entretenimiento va a ser el protagonista y es que hoy les traemos libros, juegos y moda, la oportunidad perfecta para conocer también un poco qué está ocurriendo en la ciudad y en la provincia de Segovia. Así que nada, después de esta pequeña pausa de publicidad, comenzamos. Segocer Porcelanosa, cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados, pero nunca dejando de lado el estilo, la elegancia y el diseño en continua evolución. Porcelanosa, productos de alta calidad, tecnología y diseño avanzado. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Diablo Cojuelo Espacio Gastronómico busca reforzar plantilla con un perfil de funciones de camarero y atención al cliente en su tienda gourmet y bar en el centro de Segovia, contrato indefinido a convenir. Se busca auxiliar de clínica dental, higienista dental. Se requiere obligatoriamente titulación de grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o titulación de grado superior de higienista bucodental. Clínica Deltaterapias busca persona dinámica, enérgica y resolutiva para desempeñar funciones de fisioterapeuta en su clínica de fisioterapia y otras especialidades. Hortalizas Gourmet SL busca auxiliar administrativo para tareas de pedidos, albaranes, facturación. Se busca persona como dependiente de los productos elaborados en el obrador y camarero para la atención en la cafetería. Se necesita camarero con experiencia para restaurante La Taurina en Segovia. Fundación dedicada a ofrecer servicios sociosanitarios en comunidades religiosas necesita gerocultoras para su centro en Navas de Riofrío. Ideal Fruits selecciona a una persona para realizar funciones relativas a compras, ventas y transporte. Asociación Segovia Sur busca consultor financiero colaborador. Excavaciones Pentágono SL busca oficial segundo de construcción. Se necesita cocinero para restaurante La Taurina. En Nutrigan se busca un operario con duración aproximada de 6 a 8 meses y posibilidad de indefinido. Se necesita camarero de pisos para Hotel Rural La Viña en San Rafael. Centro de Lavado Segovia busca encargado de centro de lavado a presión con conocimiento de fontanería y electricidad. Klein S.A. busca incorporar a su departamento de mantenimiento y producción un ingeniero. Residencia situada en Aguilafuente, Segovia, precisa contratar un gerocultor. Se precisa conductor de camión en empresa constructora con experiencia, preferiblemente residencia en Segovia. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Y para los amantes de la literatura, hoy les traemos un libro, concretamente la primera entrega de lo que podría tratarse de una trilogía perfectamente. Fantasía épica es el género y tenemos hoy aquí a su autor, a David Cobos. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, lo hablábamos un poco fuera de cámaras. Fantasía épica, la primera novela de una trilogía y bajo el nombre de La sombra del vórtice. Exacto. ¿Cómo surgió la idea de escribir no solo una novela de fantasía épica, sino un mundo entero? Porque ahora hablaremos de que esta historia está enmarcada dentro de, espero pronunciarlo bien, Ingrim. Sí. Pues adelante, David. Exacto. Bueno, a ver, es complejo al final, ¿no? Ponerse a escribir cuando más no lo has hecho nunca. Pero bueno, la idea viene un poco de la mezcla de los juegos de mesa de rol y de muchas noches de insomnio. Al final siempre la mente he tenido, pues eso, la idea de escribir desde bien pequeño. Yo hacía mis pinitos, algunas historietas cortas que hacía. Y bueno, como íbamos con las partidas de rol, pues al final dije, oye, ¿y por qué no escribir una novela yo mismo? Y empezó a surgir la idea y ya fui perfeccionándola poco a poco hasta que la bajé al papel, como digo yo, lo convertí en algo físico y a partir de ahí pues empecé a escribir.
Entonces este proceso de creación, me comentas que mucho insomnio ha habido de por medio, Ha habido muchas bastante. noches, ¿no? Me imagino, de trabajar en él. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Porque al final, muchas veces cuando se escribe un libro, pues bueno, se tiene eso de montarse el principio, el desarrollo, el final, pero claro, cuando hablamos de una novela en la que existe un mundo propio, porque me comentabas que la propia trama no sucede aquí en la Tierra o Exacto. en un mundo, digamos, en nuestro mundo. Sí, es un mundo creado desde cero. El proceso al final que he seguido, pues es un poco, yo tenía una idea inicial que era el núcleo de mi historia y a partir de ahí fui desarrollando diferentes entornos en los que ya pues un poquito fui encajando nuevas razas que también son nuevas, no tienen nada que ver con fantasía, por ejemplo, de Tolkien, de enanos, elfos, humanos, no tienen nada que ver. Y fue eso un poco de lo nuclear, un poquito esparcir un poco por el mundo y ir haciendo pues las subtramas poquito a poco, las tramas principales, luego después. O sea, el proceso de creación no es algo que digamos es lineal, en mi caso ha sido un poco ir pues eso, explorando un poquito, vale, pues qué voy a hacer con esta zona, cómo va a encajar en la trama y a partir de ahí pues también se han creado nuevas tramas que no tenía yo pensado en un inicio. Y que enriquecen la historia al final. Hablemos un poco de su sinopsis, de la historia. No vamos a desvelársela a los espectadores y a los posibles lectores, pero comentemos un poco pues, qué van a poder encontrar en las páginas de este libro. Vale, pues tiene toques medievales, hay mucha magia y sobre todo un poco me gusta explorar el tema de las sociedades. Hay diferentes razas que no voy a comentar también por tema de spoilers, pero que cada una tiene su idiosincrasia, cada una piensa de una manera, ejecuta las acciones de maneras muy distintas. Al final, siempre como es una novela tipo Río, van encajándose las tramas poco a poco, se van mezclando razas que no se conocían antes, hay un poco explosión de culturas, vamos a decir, pero más tendiendo a lo fantástico, claro, no es tanto como puede pasar en la vida real. Sí, sí. Sí, Y no. bueno, lo que te comentaba un poco de esa sinopsis, he estado ojeando un poco y hay una capitana que se embarca en una aventura. Esta capitana un poco cuál va a ser, sin lo que decimos, sin revelar, sin para que spoilers. puedan leerlo y disfrutarlo, Sí. pero cuál va a ser esa travesía que va a realizar esta Sí, capitana. bueno, ella es un poco el detonante de la historia en realidad. Se encuentra con una situación en la que para la que no estaba preparada y se embarca pues eso, en una aventura. Estamos viendo por ahí el mapa a través de un mar que no es que le guste demasiado. Y bueno, tiene un objetivo que tampoco le explican demasiado y que ella va a encontrarse con él, ¿vale? Al final es eso lo que te decía antes, su trama se va mezclando con otras subtramas y bueno, a partir de ahí ya se desarrolla un poco su historia. Hablemos un poco, lo hemos estado viendo ahora brevemente en algunas imágenes, ese mapa de Ingrim. Claro, cuando te pones a escribir la historia, decides que esa historia ocurre en un mundo Sí. y te pones a crear las diferentes regiones de ese propio mundo. Efectivamente. ¿Cómo es crear un mapa topográfico para una historia? Es muy divertido, es muy divertido. Pero también será, me imagino, complicadísimo. Es complejo, sí, sí. Muy complejo, a ver, ¿no? Fue un proceso que además tuve ayuda de un compañero mío de trabajo que le gusta mucho, está muy metido también en estos temas. Y es un trabajo que nos llevó igual un par de meses o 3, sí, sí. Al final, como todo se iba desarrollando a partir de ese núcleo que yo comentaba, que es el vórtice, Sí. las diferentes regiones tenían que haberse, vamos a decir, según la historia, según los procesos pasados, han ido derivando en diferentes modificaciones geológicas, el transcurso de los ríos no es el mismo, la calidad de las aguas no es la misma, o sea que hay todo un entramado por debajo que no es tan sencillo y no se ve a simple vista, que es un poco parte de la historia o lo que ahora se llama lore, ¿no? Comúnmente, que va pues un poquito impregnando cada subtrama sin contarlo. Entonces eso es muy divertido de hacer. Y en cuanto a lo que es gráficamente, fue pasando por varios estados. De hecho tengo un post en mi blog en el que lo voy explicando paso a paso cómo empezamos con un cartón de corcho y unas chinchetas marcando las distancias a escala recorridas a caballo.
Y a partir de ahí, pues un poco geolocalizando un poco todo lo que son los asentamientos, donde están los accidentes geográficos más importantes, algunos otros que en principio no parecen tan importantes, pero que sí que van a transcurrir historias en ellos. Ese fue un poco el proceso. Sí. A partir de ahí ya tiramos un poco más de lo gráfico, yo me dedico a la ingeniería, mi compañero también, y gracias a que él tiene conocimientos gráficos, pues pudimos bajarlo un poco también a ordenador, iba a decir papel, y ya con un diseño definido, bastante feote, hay que decirlo, porque al final no somos ilustradores. Con eso ya yo acudí a un ilustrador, Skelly, que es un tipo sueco, que es el que captó bastante bien la idea, incluso los colores de lo que yo quería, y lo plasmó en lo que ha quedado como mapa definitivo. Bueno, claro, en este mapa que me comentas no solo ocurre esta primera historia, sino que ocurren, por lo que me comentabas, o van a ocurrir. Porque estás ahí en ese proceso de producción, otras dos, porque, bueno, La sombra del vórtice es la primera entrega de una trilogía. Entonces, un poco, ¿tenías visos de crear una trilogía ya desde el principio? De hecho, la idea inicial era una trilogía y conforme voy escribiendo seguramente se convierta en tetralogía. Más que nada también por restricciones de publicación. Yo soy un escritor autopublicado, no voy a través de editorial. Entonces tengo como unos límites físicos a la hora de escribir las historias, y la segunda parte se me iba a más de 1000 páginas. Entonces ha habido que dividir un poco y transportar esas dos novelas a otras dos, o sea, esa novela, perdón, a otras dos, y la última, que sería la tercera de la trilogía, pues será la cuarta en este caso. Y hay, bueno, ¿tienes curiosidad o interés de decir, seguir explorando en este mundo que has creado y seguir expandiendo, me imagino, ¿no? Sí, la historia, como te decía, en principio, salvo cambios de última hora, se irá a 4 libros, pero yo sí que en el blog ya tengo toda la estructura montada para ir añadiendo pizquitas de lore, que no tienen nada que ver con la historia de las novelas, pero que sí que enriquecen un poco el mundo. Entonces, bueno, ahí se verá un poquito por qué algunas cosas de la historia son como son, cómo eran en el pasado, cosas que sucedieron, que no se van contando. A mí me gustaba mucho escribir en el sentido de no dar todo al lector, sino de que ellos vayan construyendo su propia historia conforme van leyendo. ¿Cómo que el lector se vaya construyendo su propia historia? ¿En qué consiste exactamente? Sí, yo siempre lo digo, yo soy muy fan de Hidetaka Miyazaki, que es un creador de videojuegos japonés, que él aprendió inglés leyendo novelas, pero él no sabía inglés. Entonces, muchas de las palabras que iba leyendo, él se las tenía que inventar. Entonces, a raíz de la historia que él pretendía que iba leyendo, pues iba creando su propia historia, que a lo mejor no tenía nada que ver con la que estaba leyendo realmente. Entonces a mí me gusta mucho hacer un poco ese estilo, que es ir contando con pinzas un poco cómo va el desarrollo del personaje, pero al final tú eres el que tiene que ir creando teorías, y al final, bueno, claro, habrá un desenlace en el que ya todas las teorías se verán un poquito más a la luz. Pero lo que a mí me gusta es eso, y también me gusta encontrármelo cuando leo. No soy un lector que le guste que se lo den todo mascado, siempre me gusta, pues eso, que me vayan dando pistillas y yo completando un poco la historia. Pues David, La sombra del vórtice, bueno, ¿dónde lo pueden encontrar los lectores? Esto es importante. Porque... Sí, lo pueden encontrar en Amazon, si buscan tanto por el nombre de autor como por el nombre de la novela, La sombra del vórtice, les saldrá. Y si no lo encuentran así, siempre tienen la posibilidad de irse a mi blog, stewarddavidp.com, donde ahí hay un post cuando hice la publicación de la novela, y tienen el enlace directo, incluso hay un QR en el propio libro, por si alguien lo tiene y lo quieren conseguir, también pueden acceder ahí. Perfecto, pues David, muchísimas gracias por traernos esta primera entrega de La sombra del vórtice, que espero que nuestros espectadores, pues si les ha llamado la atención esta idea, que por lo menos a mí personalmente me ha llamado mucho, porque ya solo tener un mundo propio, eso le da cuanto menos interés. Así que nada, muchísimas gracias David, y espero que nuestros espectadores lo vayan a disfrutar, si en efecto acaban leyéndolo. Y nosotros continuamos, y es que este sábado, este fin de semana, en una localidad de aquí de Segovia, bueno, pues se dio una concentración cuanto menos peculiar, segoviana y castellana.
300 personas, 360 personas, la mayoría mujeres, protagonizaron este evento, que llenó las calles de la localidad de trajes segovianos y capas castellanas. El objetivo, pues reunir el mayor número de gente posible, pero también reivindicar estos ropajes tradicionales. Una concentración que además parece tener vistas de ser anual. Pues teniendo en cuenta que hemos visto esto que ha ocurrido en Martín Muñoz de las Posadas, nosotros continuamos después de esta pequeña pausa de publicidad. Y continuamos esta vez en el ámbito de la moda y sobre todo hay que recordar que la persona que traemos hoy es de Segovia y ha conseguido cosas que ahora ella nos lo va a comentar, que no todo el mundo puede decirlo. Así que lo primero de todo presentemos a nuestra invitada, Yaiza. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Yaiza, nos has traído un diseño del que vamos a hablar ahora dentro de poco, pero vamos a hablar primero de ese concurso de jóvenes diseñadores en el que has participado 2 veces y 2 veces has conseguido quedar finalista, que ya te lo comentaba fuera de cámaras, no todo el mundo puede decir eso. Coméntanos un poco, ¿qué experiencia has sacado de esta participación que has hecho? Bueno, pues sobre todo hablar en público y una soltura de hablar delante de bastante gente que pues luego la voy a utilizar mucho en mi vida. Y bueno, siempre es una buena experiencia, siempre conoces gente, diseñadores ya que tienen un bagaje que pues siempre también se puede aprender mucho de ellos. Respecto a donde has estudiado, en la Escuela Superior de Diseño, pero es que también has tenido la oportunidad de trabajar en el estudio de Ágata Ruiz de la Prada, estuviste allí una temporada. ¿Cómo es trabajar en ese estudio? Porque sí que es verdad que me comentaste que con Ágata como tal no coincidiste, pero solo trabajar allí, me imagino que aprendiste cosas cuanto menos interesantes y curiosas. Pues es muy divertido, la verdad. O sea, igual que es la marca, es el ambiente que hay allí de trabajo. O sea, hay un ambiente muy guay, muy divertido, todo el mundo está haciendo bromas, todo el mundo va pues vestido de colores, obviamente. Y bueno, aprendí muchas cosas técnicas y cómo funciona una empresa que a nivel nacional, bueno, e internacional, es muy grande. Pues cómo funciona desde dentro, que al final pues eso también me dio mucha experiencia y otra visión, que ya saqué como mis conocimientos un poco de clase. Y un poco, ¿qué diferencia hay de, por ejemplo, estar en un estudio diseñando o aprendiendo a diseñar, luego a trasladarlo a la vida real, a una pasarela, a una presentación de un diseño? ¿Qué diferencias dirías tú que existen? Bueno, a ver, muchas diferencias pues no hay, o sea, yo al final diseño y tienes que, o sea, a la vez que estás diseñando tienes que pensar que eso es viable, entonces pues al final siempre estás pensando como en el paso de que va a salir, de que alguien se lo tiene que poner, entonces pues al final como que estás todo el rato pensando en todo, entonces pues no hay mucha... O sea que, por ejemplo, a la hora de presentar uno de los diseños no requiere a lo mejor tener unas habilidades, ¿cómo decir?, excesivamente sociable, vamos a decir. O sea, no hay que ser muy... simplemente saber explicar la idea que tú misma has creado, ¿no? Sí. A ver, si tienes habilidades sociales, pues mucho mejor. Pero te beneficia, claro. ¿no? Perfecto. Hablemos un poco de cómo ves tú la moda, el diseño, desde tu punto de vista. ¿Cuál es un poco la idea que tienes tú de la moda o a la hora de diseñar tus diferentes piezas? Bueno, yo la moda la veo como un poco un arte más y siempre me gusta separar un poco la moda de calle que todo el mundo nos ponemos con la moda un poco más artística. Y pues a mí me gusta mucho innovar en materiales y en formas, porque creo que es un mundo infinito, que puedes usar cualquier material que tengas, o sea, desde un plástico hasta, yo qué sé, hay gente que hace ropa con comida, entonces pues creo que es un mundo que te permite explorar mucho todas tus habilidades. Porque algo que a ti te gusta por lo menos dejar claro a la hora de producir tus piezas es que tienen que ser sostenibles, pero a la vez que usen materiales innovadores, como por ejemplo en este vestido, que fue el que presentaste en este segundo concurso en el que participaste, de jóvenes diseñadores de Castilla y León. Comenta un poco qué tiene de particular, de innovador y de sostenible esta pieza. Bueno, pues he creado un tejido propio con impresión 3D. Está formado por unos pequeños eslabones que los puedes unir y dando forma como quieras. El plástico que he utilizado, siempre pensamos como el plástico pues no es muy sostenible. Pues este plástico está fabricado a partir de caña de azúcar. Entonces es sostenible y biodegradable.
no tiene ningún problema porque viene de una planta, entonces puede volver a una planta. Y luego lo que no es 3D está hecho con una polipiel que pues obviamente no viene de origen animal, es reciclada de restos de otros talleres, porque al final siempre a los talleres grandes les sobran muchos trozos de tela, y pues yo siempre intento que pues o comprárselos o que los donen o tal para aprovechar eso y que no vaya a la basura. Entonces pues en mi look este en concreto sería totalmente sostenible. Hay en otros que hago upcycling con prendas que me donan, que me encuentro en tiendas de segunda mano, en el rastro. Y pues creo que al final la moda es una de las industrias más contaminantes actualmente. Entonces pues que los nuevos diseñadores siempre tenemos que promover un poco pues esa sostenibilidad y el uso de materiales que ya existen, no generar nuevos materiales. ¿Y por qué es importante, o por qué es tan importante esa sostenibilidad de cara a la moda, a producir en la moda? Porque muchas veces se dice de ese consumo constante de moda en las diferentes franquicias o tiendas a las que podemos acudir nosotros, pero ¿por qué es importante esa sostenibilidad en esa cadena de producción? Bueno, al final nos estamos cargando un poco el planeta con tanta basura, tanta producción, y hay montañas y montañas de ropa tiradas en sitios contaminando. Entonces es importante que la gente tenga un uso consciente de la ropa que está utilizando y que le dé una vida pues grande, y que no compre por comprar porque se lleva, sino que compre conscientemente ropa que sepa que la va a usar durante varios años, porque es que si no al final se genera tanta basura que es que nos va a comer la basura. No solo, claro, no solo desde el punto de vista de la moda, de generar ese residuo que luego además siempre como que lo externalizamos hacia otros países y allí se empieza a acumular, como por ejemplo es el problema que tiene Bangladesh, que acumula muchísima ropa, muchísimo desecho textil, aparte de las propias industrias, claro, que tienen ellos allí. ¿Cuál es entonces un poco el mensaje que te gustaría a ti mandar, no solo como diseñadora, sino a través de los proyectos y de las piezas que tú has creado o crearás? Pues primero que las personas y los consumidores sean conscientes de lo que están comprando, de dónde viene, de las personas que lo han fabricado si han tenido derechos, sobre todo, unos derechos laborales dignos, y luego que aprovechen lo que tengan en el armario, que no hace falta tener unas habilidades de costura gigantes para poder darles una nueva vida o ponerlos de otra manera, usarlos de otra manera y al final no tirar esa ropa que aún está en buen estado, sino poder hacer otra prenda y así pues renovar un poco tu armario y a la vez pues puedes tener cosas más creativas. Eso también, o sea, lo dirigimos no solo a aquellas personas que se dedican, por ejemplo, al diseño, sino también a la población en general. Sí. Que ese consumo excesivo que muchas veces se destaca y que también criticamos, porque hay que hacerlo realmente, por lo que tú comentabas, de al final nos vamos a cargar el planeta si seguimos por este camino. Les lanzamos un poco esa idea, ¿no? De que hay que no solo reciclar, sino también utilizar la cabeza y no comprar por comprar, ¿no? Bueno, tú como segoviana un poco, estos diseños, ¿tú crees que pueden marcar un antes y un después a Yaiza Maderuelo aquí en la provincia y en Segovia? Quiero decir. Claro, este diseño que incorpora materiales innovadores, a la gente me imagino, no sé, a la gente de tu entorno que te conoce y tal, ¿le llamó la atención cuando le enseñaste esta pieza? Bueno, es que yo siempre estoy haciendo cosas así, entonces ya la gente es como que ya, o sea, mis amigos, mi familia ya es como, bueno, pues una cosa más nueva que se inventa, entonces pues no les llama ya nada la atención de lo que haga. O sea, pero aún así me imagino que cuando comenzaste tú, mira, aquí sí que me gustaría detenerme, cuando tú comenzaste con esos primeros años, ¿cómo te iniciaste en el mundo del diseño de la moda? Incluso a lo mejor antes de comenzar la carrera, no sé. Bueno, yo desde pequeña ya he tenido como ese interés en hacer ropa, pues que si para las muñecas, que si pues cosas así. Ya mis abuelas me enseñaron a coser, entonces pues yo ya tenía ahí ese pozo. Después fui a diferentes cursos que al final pues aprendí más técnicas, mejores, más sobre tejidos, sobre materiales. Y en la pandemia, como no tenía nada mejor que hacer, pues me puse a coger todas las camisas del armario de mi abuelo y hacer pues cosas que se me iban ocurriendo con tutoriales, y ahí empecé un poco pues a diseñar, porque yo tenía la camisa y necesitaba hacer algo con ella, con tejidos que tenía por casa, mantas, cortinas,
pues de todo, para un poco matar el tiempo y al final pues era mi interés. Y pues ya justo cuando terminó la pandemia entré en la carrera y ya pues a partir de ahí no he parado de hacer cosas. ¿Qué es lo que destacarías de estudiar diseño? O sea, ¿qué es lo que, digamos, más te marcó de estudiar la carrera? Pues lo dura que es. O sea, yo pensaba que iba a ser una carrera como muy fácil y como muy creativa, no tengo exámenes, no... un poco así, ¿no? Sí. Y es durísima. O sea, requiere una cantidad de horas pues muy grandes, ya no solo en clase, que son muchas, sino en casa. Porque claro, muchas noches sin dormir, muchos trabajos que al final estás pensando, joder, ojalá tuviese un examen, porque estoy cosiendo a las 5 de la mañana, ya no sé ni... Pero bueno, al final, o sea, requiere mucho esfuerzo y a mí es lo que más me ha marcado. O sea, siempre digo, es que me consumía todo mi tiempo. Pero Me imagino, claro, que al final ese grado de necesidad de trabajar mucho, de carga de trabajo, me imagino que gracias a que tú tienes una pasión por lo que al final estudias y lo que estás haciendo, yo creo que eso al final lo compensó un poco, ¿no? Sí, porque si no, es que si no te encanta y es tu pasión, yo creo que no lo vas dejando. Bueno, yo estoy seguro, Yaiza, que en tu caso la pasión por este mundo de la moda se deja notar por lo menos en ese interés que le pones a tus piezas, como por ejemplo este vestido que nos has traído. Así que simplemente me queda decirte que sigas trabajando en el mundo de la moda y que sigas demostrando que Yaiza Maderuelo, la diseñadora segoviana, sigue produciendo para, bueno, sorprender al mundo de la moda. Así que muchísimas gracias por contar con tu participación a vosotros esta noche. por invitarme. Y nosotros, pues nada, más temas, más información y continuamos en 8 Magazine. Si saben en qué consisten los juegos de rol o les interesan o directamente pues no lo conocían, pues hoy les vamos a explicar y vamos a contar acerca de una asociación que aquí en Segovia se dedica a eso, a los juegos de rol, concretamente la de Diablillo Rolero. Y hoy pues tenemos esta noche a su presidente, a David. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches. Bueno, comencemos a hablar un poco de esa labor que vosotros hacéis desde la asociación, o por lo menos un poco qué es lo que vosotros queréis conseguir a través de esta organización que tenéis. Pues mira, nosotros lo que queremos en Segovia es sobre todo que la gente juegue a rol. Queremos dar a conocer estos juegos porque creemos que es una forma de ocio alternativa sana y muy disfrutable. Bueno, nos habéis traído no solo algunos de esos juegos, sino también, que los tienes ahí al lado, algunos manuales y por supuesto los tradicionales, los típicos dados que tienen estos juegos que, bueno, son más o menos similares a otros juegos que podemos encontrar, pero la característica que tienen es que tienen bastantes más caras algunos de ellos. Pero bueno, hablemos de algunos de esos juegos de rol más conocidos o, bueno, alguno que tú quieras destacarme, que digas, este puede ser interesante que la gente lo conozca. Pues mira, vamos a contar un poco, por ejemplo, ahí tenemos de la caja de inicio del más famoso del mundo, que sería Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons empezó en los 70 y básicamente fue el primero. Es fantasía épica donde tú llevas un personaje y, por así decirlo, pues intentas salvar siempre al mundo y enfrentarte a los peligros que haya. Y el segundo que es yo creo que es el segundo más famoso es La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu se basa en los relatos de Lovecraft. Y pues te mete en su mundo y te enfrentas, por así decirlo, al mal para que los dioses de los mitos no entren en la tierra. Me gustaría también preguntarte un poco, David, ¿cómo comenzó tu gusto, tu interés por el mundo del rol, por este tipo de juegos? Pues mira, empezó muy temprano, empezó a los 13 años, que jugué mi primera partida de Star Wars y yo era un chaval que estaba completamente flipado porque me permitía meterme en un universo que solo había visto en películas. Y con la imaginación podía estar casi al lado de los protagonistas. Y un poco, al final, estos juegos lo que te permiten también, me imagino, es no solo entrar en ese mundo, sino también al final disfrutarlo con más gente. ¿Cómo
¿Cómo es ese trabajo, cómo es ese juego al final metido en un mundo, en una historia con otras personas? ¿Cómo lo describirías? Yo creo que los juegos de rol hacen una sinergia entre todos, es decir, el objetivo principal de los juegos de rol es contar una historia entre todos. Tienes un narrador, que es el que te pone los distintos desafíos, y estos desafíos se tienen que trabajar en equipo, mirar a ver cómo se hacen, cómo se enfrenta uno a ellos. Y sobre todo divirtiéndote al enfrentarse a estos desafíos. Hablemos un poco de esos próximos eventos que tenéis de esta asociación, concretamente el 1 de noviembre, el evento de Halloween, y el 16 de noviembre con la asociación La Gatera, que si mal lo entiendo cumple 10 años. 10 años. Bueno, hablemos un poquito de Halloween, que es el más cercano. ¿En qué va a consistir? Pues vamos a hacer una serie de partidas de temática de terror. Entre ellas estará la llamada de Chulo, y nada, simplemente haremos dos partidas en dos franjas, y en ellas intentaremos sumergirnos en estos mundos de terror para celebrar Halloween. Y bueno, respecto al de la Asociación de la Gatera, que será el 16, ¿qué van a poder encontrar aquellas personas que participen? Pues mira, nuestro objetivo en la Gatera es sobre todo dar a conocer esta asociación y ayudar a la adopción de gatos, y para ello nosotros llevaremos partidas en las que los protagonistas sean estos animales, porque los juegos de rol lo que tienes es que puedes hacer un juego de rol de casi cualquier cosa. Entonces hay hasta juegos de rol sobre gatos, y son bastante divertidos también. ¿Juegos de rol sobre gatos? Juegos de rol sobre gatos. ¿Cuál es la trama en un juego de rol sobre gatos? Pues mira, probé uno hace poco, y realmente era salvar a unos gatos que habían secuestrado a unas crías. Muy divertido, la verdad. Entonces pues te comportabas, con tu ficha te comportabas como un gato, ayudabas a los demás. La verdad es que fue una partida muy divertida. Pues mira, yo no te voy a mentir, la verdad que me llama bastante la atención esto de los juegos de rol. Si yo me quiero iniciar, por ejemplo, o quiero poder participar en alguna partida, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me pongo en contacto con la asociación? ¿Un poco cómo funciona? Bueno, te puedes hacer a través de la página de diablillorolero.com. También con nuestras redes sociales, en Instagram y demás, te puedes comunicar a través de nosotros. Ahí en todos los eventos hay un QR, que normalmente hay un cuestionario en el que puedes rellenar para apuntarte y demás. Y la verdad es que es muy sencillo, simplemente te tienes que poner en contacto con nosotros. Nosotros te decimos cómo inscribirte. Nuestra cuota es de 3 euros, que es más simbólica y para un poco los gastos de la asociación. Y nada, por el momento estamos contentos, porque sí que hemos llegado ya a los 25 miembros, que para nosotros es una cantidad importante. Aquí en Segovia existe de alguna manera una suerte como de, vamos a llamarlo como se dice en inglés, una fanbase, una base de gente interesada en los juegos de rol. ¿Había ya de antes de que vosotros...? En Segovia hay una larga tradición de juegos de rol. Nos podemos ir a los tiempos de Horizonte Cultural, donde ahí se hicieron jornadas de juegos de rol. También incluso en la Casa Joven se han hecho jornadas de rol durante 5 años. Yo creo esta asociación lo que intenta es coger todo ese testigo podemos hablar ya de 30 años de juegos de rol en Segovia, y por así decirlo, conocernos todos en esta asociación, y tener un punto de fuerza
para hacer eventos y disfrutar de este hobby. ¿Y por qué ya no solo es importante probar, jugar a juegos de rol, que al final uno no tiene que decir no a nada porque a lo mejor se pierde una experiencia que luego le acaba gustando, pero cuáles son un poco los beneficios? ¿Por qué es bueno directamente jugar a juegos de rol? ¿O qué te puede aportar sobre todo? Pues mira, los juegos de rol aportan imaginación sobre todo. Te ayuda a resolver conflictos de una manera distinta. Se utiliza mucho en pedagogía, es decir, y también en empresas para solucionar problemas y demás. Normalmente se utilizan juegos de rol. También te sirve para sociabilizar con personas, porque estás con un grupo de personas con las que hablas, con las que te desarrollas con ellos una historia. Yo creo que los beneficios de los juegos de rol son muchísimos, la verdad. O sea que es algo que además, me imagino que desde la asociación recomendáis no solo a los más pequeños, sino también a cualquier persona de cualquier edad. Sí, la verdad es que los juegos de rol son para todas las edades. De hecho, es un ámbito que no hemos tocado, pero yo creo que para personas mayores, para memoria y demás, los juegos de rol serían muy recomendables. También es una manera, me imagino, no solo de pasar un buen rato acompañado de gente, de amigos, sino también de ejercitar la memoria, ejercitar cerebro, que al final en ciertas edades es lo mejor. Imagino que también en los más pequeños lo mismo, ese tipo de beneficios. Es una forma de ejercitar el trabajo en equipo y la imaginación, que yo creo que es una cosa muy importante para los más pequeños, bueno, y para todas las edades, la verdad. Pues David, muchísimas gracias por no solo presentarnos los juegos de rol, comentarnos acerca de ellos, sino también traernos esos dos eventos que se van a celebrar en noviembre. Les recordamos el 1 de noviembre y el 16. Así que nada, David, muchísimas gracias por contar con tu participación. Esperemos que a la gente le hayan interesado, que estoy seguro de que sí, acerca de los juegos de rol. Así que si no los jugaban, ya tienen una excusa para poder participar al menos en alguno de estos eventos. Continuamos y una semana más pues tenemos la sección de Hablemos de Letras y como no nos acompaña Pepe de la librería Entre Libros. Muy buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. Bueno, la semana de hoy tenemos, para empezar, bastantes libros, pero concretamente de una temática: Segovia y San Frutos, ¿no? Sí, claro, llega el viernes, día 25, la fiesta de nuestro patrón, San Frutos, y siempre pues eso, aprovechamos un poco para hablar de nuestros libros, de los libros que cuentan cosas de Segovia, que hablan de escritores segovianos y que transcurren por las tierras de Segovia. Porque siempre, casi todas las semanas, hablamos por muy bien del último de Ken Follett, de Pérez Reverte, nos vamos a las Maldivas, pero en Segovia hay que reivindicar, nos tenemos que reivindicar con la buena literatura, tanto infantil como juvenil, de historia, de ensayo. La verdad es que hay mucho, se publican cosas muy interesantes y claro, pues aprovechando San Frutos, qué sección mejor para hablar de los libros de Segovia. Totalmente. Pues hablemos un poquito de algunos de Segovia, por favor, Pepe. Sí, ¿Qué nos traes hoy? A ver. Pues Cuando el grajo vuela abajo es un refranero popular que se publicó estas navidades pasadas y ha sido, pues puede ser el libro más vendido relacionado con Segovia, porque ha gustado mucho, ha llamado mucho la atención, sobre todo a nuestras generaciones anteriores, ¿no? O sea, el refranero, o sea, todos de vez en cuando soltamos algún refrán que no sabemos lo que significa. Pues aquí Jesús Pastor, el autor de la recopilación de estos libros, ha conseguido dar explicación a todos esos refranes que no sabemos, un poco que los decimos sin saber su significado, y a la vez a recopilar refranes relacionados con los pueblos, que son muy divertidos. O sea, los refranes de los pueblos, reparte también refranes como se hacía antes por la época de la matanza, de la vendimia, de cuando había que cultivar, o sea, y la verdad es que es un libro muy muy interesante que ha hecho las delicias y está haciendo las delicias a
sobre todo a una generación que pueden ser la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, sí, que prácticamente era sabiduría popular, o sea, lo normal, ya cada vez los jóvenes se utiliza menos, ¿no? Pero vas a cualquier pueblo o incluso aquí a las personas mayores y en cualquier conversación siempre te va a decir 1 o 2 refranes, ¿no? Y eso es una auténtica sabiduría que gracias a este libro pues vamos a intentar que no se olvide. Bueno, pues vamos, de eso estoy seguro, porque además lo que tú dices, hay mucho refrán, mucha frase, mucha palabra típica de los pueblos, sí, y de esos momentos puntuales del año, a lo mejor la matanza, la vendimia y tal, claro, que es bueno también no solo recordar y bueno, tampoco hay que olvidarse de ellos, eso es totalmente importante. Es importantísimo, fundamental. Bueno, y por ahí veo también, me parece que me habías comentado que era de rutas. De rutas, sí. De rutas. También se publicó hace unos meses, en las navidades pasadas, es el último libro de Juan Pedro Velasco, una de las personas que mejor conocen porque se ha pateado la provincia de pe a pa, la conoce como si fuera la palma de su mano. Y bueno, la verdad es que en este libro, que también ha tenido una muy buena acogida, lo que ha hecho, en lugar de hacer un libro de rutas, por las rutas por la Sierra de Guadarrama, por Balsaín, por La Granja, o sea, sitios como ya muy recorridos, muy comunes, él lo que hizo fue buscar rutas por el interior de la provincia, rutas menos conocidas. O sea, tú siempre que piensas en hacer una ruta de excursión, te vas a la sierra, claro, casi siempre, sí. O sea, que dices, sí, que es nuestro pulmón, que es el encanto que tiene. Pues sin embargo, Juan Pedro lo que ha hecho ha sido buscar hacia adentro, ¿no? Y sacarte 3 rutas muy interesantes en Cuéllar, otras 2 en Pedraza, otra por la Cena de Otón, el Benjumea, o sea, rutas muy interesantes y sobre todo desde el punto de vista de la historia. O sea, te hace la ruta y te va contando cosas que han pasado por toda esa zona, ¿no? O sea, es como una especie de libro de ensayo histórico de nuestra provincia, todo con el hilo conductor de rutas muy sencillitas para que la pueda hacer cualquier padre con su niño y a la vez ir informando, pues mira, aquí estuvo Isabel la Católica pernoctando, tal fecha, no sé qué. Todos esos datos los ha ido recopilando y ha conseguido pues, un libro muy entretenido, también de cabecera, para conocer nuestra provincia. Bueno, rutas no solo para conocer la provincia, desde el punto de vista también educativo, de conocer nuestra historia, que siempre es lo que tú dices, siempre nos centramos mucho cuando queremos hacer una ruta en ir a lo típico, ¿no? Vamos a Balsaín, nos vamos a ir a La Granja, tal, claro, pero el interior de la provincia tiene también su encanto. Tiene muchísimo encanto. Sí. Y el siguiente que por ahí, eso es La Torre de la Catedral. La Torre de la Catedral, exactamente. Sí. Este es un libro que se publicó hace un par de años y poco a poco, con el boca a boca, está cada vez sorprendiendo y vendiéndose más. Es la historia, lo escribió Jesús Fernández Santos, que fue un escritor de Premio Planeta, Premio Nacional de las Letras y tal, y es un escritor un tanto olvidado. Y tenía una selección de libros relacionados con las catedrales de distintas ciudades de España, y entre ellas rescatamos este libro, este cuentecito, que es un cuento largo, se titula Subida a la Torre, que es la historia de la última familia que vivió en la Torre de la Campana de la Catedral. Muy curioso, o sea, la historia de una chica que viene a visitar Segovia y ella le va contando a su marido que ella vivió en la torre y es la hija de la última familia. Entonces es un reflejo de la época. Justo la torre se utilizó como vivienda hasta que estalló la Guerra Civil, y nos va contando todos los episodios de cómo se vivía, de cómo hacían la matanza dentro de la torre, de cómo vivían dentro de la catedral. La verdad es que para los que hemos visitado la torre y hemos leído el libro, ves las imágenes, o sea, es como si fueran fotogramas, ¿no?, de las escenas del libro, según vas subiendo las escaleras, todos desde los ojos de la niña que va contando la historia. Me imagino que habrá muchos de nuestros espectadores se están preguntando cómo que la Torre de la Catedral era una vivienda. Bueno, pues en este libro me imagino que lo van a poder descubrir perfectamente. Exactamente. Ahora está condicionada también la torre, o sea, y se puede ver dónde vivían, dónde tenían las habitaciones, la cocina, o sea, ahora hay como un pequeño museo en la torre en la que hablan de todo esto que nos cuentan en el libro. Muy curioso. Y lo siguiente por aquí, una novela negra, policíaca, narcotraficante. ¿En Segovia? En Segovia. ¿Quién nos iba a decir que en Segovia iba a haber narcotraficantes? Pero narcotraficantes manejando kilos de cocaína, asesinatos y con hilos directos con la mafia colombiana. Y luego dicen que Segovia es una ciudad tranquila. Exactamente. Bueno, es el primer libro que ha escrito José Fernando García Martín.
que se le conoce mucho porque es el director de Asetra. Entonces, bueno, y como escritor ha sorprendido porque es que nos ha metido en la piel de un narcotraficante segoviano. Está ambientada la novela en los años 80, 90, cuando había mucha fiesta por la zona de Las Rocas, el Hoyo, o sea, toda esta zona un poco de Segovia noventera, ¿no? Y la verdad es que es una novelita corta, son 100 páginas que se leen de un tirón, que te quedas con ganas de más, que refleja muy bien esos años, ¿no? Y esto puede llegar a pasar en Segovia, con un asesinato cruelísimo en Cándido, corriendo, o sea, justo el día de Titirumundi, de la mayor fiesta, pues Fernando lo hace realidad. Una novela muy entretenida, muy ligerita, y bueno, pues aquí tiene el protagonista, que es el Seat Ibiza Blanco, que tiene mucho que decir dentro de la novela. Sí, sí, o sea que 100 páginas de emoción pura y de, bueno, de adrenalina. De adrenalina, eso te iba a decir, sí. De adrenalina total. Y también nos has traído para los más pequeños de la casa, por lo que me habías comentado, ¿no? Claro, un cuentecito de María Albarrán. María Albarrán, bueno, es la ilustradora, yo creo, que refleja Segovia, para mí la mejor ilustradora, una de las mejores, ¿no? Y todos los libros que va publicando, la verdad es que nos va sorprendiendo. Este, que lo publicó hace un par de años, es la historia del ratoncito Pérez. Cuando llega a Segovia, quiere ser el mejor ratón Pérez que ha existido nunca. Entonces es como un homenaje al mago de Oz, y le van mandando por distintos pueblos de la provincia que tienen castillo, y allí termina justo en el convento de la Hoz, por donde San Frutos, que es del que vamos a hablar, termina sus historias. Entonces es un cuento precioso, con un lenguaje muy apto, o sea, muy adecuado para niños a lo mejor de entre 5 y 7 años, y con unas ilustraciones que la verdad son una auténtica maravilla por el colorido, por la imagen y lo que consigue transmitir María Albarrán. Es una joya para conocer Segovia, la provincia de Segovia, para los niños, y después te viene aquí como un pequeño mapa por donde transcurre la escena del libro, para conocer desde Segovia hasta la ermita de San Frutos en Las Hoces. Pues a San Fruto nos vamos, porque es ese último libro, así que, bueno, brevemente un poco, ¿qué van a poder encontrar? Pues este cómic de Jorge Rodríguez Rivero, que es publicado hace unos años, la verdad es que se sigue vendiendo mucho. Es la historia de San Frutos, la historia del eremita, pero en versión cómic. En versión cómic, muy divertida, con cada dibujo es una pequeña obra de arte realmente, y nos va a meter de lleno, pues eso, en la historia de San Frutos con sus hermanos. Nos cuenta, también refleja como la leyenda más conocida, la de la cuchillada y la de los pájaros, y bueno, pues es un homenaje también muy bonito a nuestro patrón, en el que al final del libro pues viene también el villancico, el famoso villancico que se canta el día de San Frutos. La verdad es que para conocer San Frutos de una manera divertida, así amena. Luego hay otros libros más complejos, más sesudos, como el último de Guillermo Herrero, que habla sobre la vida de San Frutos desde un punto de vista histórico y tal. Esto es para conocerlo de una manera como más superficial, que te va a dejar con una sonrisa y entretenida, me imagino, ¿no? Totalmente. Pues Pepe, muchísimas gracias por traernos esta selección de libros acerca no solo de la ciudad, sino de la provincia y de San Frutos, que es además justo esta semana. Así que esperamos verte la semana que viene con más libros, con más contenidos, porque bueno, nosotros continuamos después de esta pequeña pausa publicitaria. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. ¿Saben cuál es la historia detrás del cajón? Pues este popular instrumento de percusión tiene un lugar muy especial aquí en Segovia, concretamente en el barrio de San Lorenzo. Y es que nuestro equipo, bueno, hemos tenido la oportunidad de acudir a ver una clase en Camarada Percusión y conocer más acerca no solo de este grupo de estudiantes que quiere aprender cómo tocarlo, sino también acerca de su historia y de qué hay detrás de él.
Es el acompañante prácticamente inseparable del flamenco. En Segovia ha encontrado un hueco donde, en este local de San Lorenzo, se llena el ambiente del ritmo de estos instrumentos. Quien dirige a estos amantes de la percusión no es otro que Guillermo, el director de este grupo. Nacido en Madrid pero criado en Canarias, segoviano de adopción ya llevo 5 años aquí y 4 años al frente de esta escuela taller. Porque aquí damos clases sobre todo de cajón hemos dado, pero también estamos dando clases de otras disciplinas dentro de la música. Aparte también hago instrumentos musicales de percusión, fundamentalmente cajones, que la marca Camarada pues la llevo defendiendo desde hace 20 años. Todo nació por afición, yo era periodista, pero muy aficionado a la música. Y me gustaba enredar con maderas y eso, y bueno, me gustaba tocar por mi cuenta y con amigos fundamentalmente. Y poco a poco pues fui rodeándome de un ambiente más musical y de músicos profesionales, y con ellos fueron los que de alguna manera me empujaron también a tocar pues con otra intención, con eso, pues mejorar la técnica, mejorar también el tiempo, el feeling, todo, y poder atreverme a tocar en otros ambientes más profesionales. Y bueno, sentí la llamada de la meseta y me vine para Segovia buscando algo más de tranquilidad y bueno, también con la ilusión y con la ambición de conseguir algo de lo que ya tenía en Madrid, y poco a poco se ha ido consiguiendo. Vamos, estoy muy contento. Este instrumento no siempre estuvo ligado al flamenco, tanto es así que ese adjetivo le vendría dado por otra persona. Llegué a España por el flamenco, por la figura de Paco de Lucía, que es el que encuentra que es un instrumento ideal para acompañar el flamenco, es un instrumento de percusión que hacía falta según él, ¿no?, en el flamenco, porque viene del Perú. Y entonces yo sobre todo me muevo en el flamenco, pero yo antiguamente sí que decía que daba clases de cajón flamenco porque prácticamente daba solamente flamenco. Pero cada vez estoy más abierto a mostrar también otras posibilidades que tiene el cajón. Entonces aquí trabajamos la técnica, sobre todo al principio, en eso me empeño cada vez más, en que mis alumnos tengan buena técnica, porque sé que después eso les va a quitar muchos quebraderos de cabeza. Porque es muy fácil tocar el cajón mal, con muchos vicios y pues hacerlo de cualquier manera. Pero ya digo que en eso sí que pongo mucho empeño y después pues les enseño sobre todo para empezar ritmos flamencos, pero que son también fácilmente exportables a otros géneros musicales. Y después sí que nos atrevemos también a imitar a la batería, por ejemplo, en ritmos de pop, en rock. Hemos hecho cosas de música brasileña, hasta reggaetón y hip hop, o sea que nos atrevemos con todo. La gente que viene tiene inquietudes musicales, algunos más que otros. Por ejemplo, en este grupo en el que estamos ahora, pues prácticamente todos han tenido experiencia ya con la música, y en mayor o menor profundidad. Pero hay gente que viene pues porque quiere ocupar su tiempo libre con una actividad que, aparte de entretenerle y distraerle, pues le aporte algo y que pueda llegar a aprender a tocar un instrumento. Y el cajón es una buena herramienta para eso, precisamente, porque es un instrumento muy intuitivo. No hay que menospreciarlo ni infravalorarlo, porque tiene su técnica y tiene su estudio y su práctica, pero sí es verdad que desde el principio es fácil disfrutar de él. En cuanto a las clases, tienen un objetivo claro. Un curso para que nadie se quede con ganas de tocar el cajón en Segovia, porque estamos poniendo toda la carne en el asador para que no falten horarios ni días para que la gente pueda venir. Y por primera vez, de hecho, tenemos un grupo por la mañana, que son los jueves de 11 a 12, pero estamos abiertos a tener también propuestas, porque conocemos también que hay gente que no puede venir por las tardes, que son los horarios más habituales. Cada uno de los alumnos tiene una historia diferente con el cajón. Yo soy profesor de música de primaria y bueno, siempre había estudiado la música así de un modo arreglado, y bueno, desde hace años atrás una vez me regalaron un cajón y me dio por trastear, y bueno, pues desde entonces he estado buscando lugares donde aprender el instrumento así con más profundidad. Yo llegué a Segovia a vivir hace como 3 años y oí de estas clases y me pareció que era un lugar fabuloso para continuar aprendiendo. Mi padre me metió aquí, yo no tenía muchas ganas, la verdad, pero ya una vez aprendí a tocar el cajón, pues dije, esto mola, no sé qué, y pues
ya pues vengo aquí con gusto y me gusta mucho tocar el cajón. Bueno, el instrumento, el cajón, que siempre me había traído. Yo tengo un djembe en casa también y congas no me llegué a comprar porque no me gastrasto. Y compré un cajón en pandemia, que era lo único fácil que era conseguir, y luego habría que aprender un poco a tocarlo. Y los palos del flamenco, que siempre me ha gustado más o menos el flamenco, pero en plan poco profesional, y ahora se aprende un poco a distinguir y a saber de qué va. Hace muchos años sí estuve aprendiendo a djembe. Es música africana con un parche de cuero. Yo llevaba prácticamente toda la vida, yo creo, dando golpes a un cajón, por así decirlo, porque lo digo así porque, bueno, desde que empecé las clases ya es más bien tocarlo. Antes era darle golpes y no sé, yo no recuerdo muy bien, yo creo que mi hermano mayor tenía uno y empecé a tocarlo, pues eso, cuando hacemos comidas familiares, cuando... No sé, en mi familia hay mucha música, entonces, pues no sé, al final el cajón era el fácil y lo llevaba tocando mucho tiempo. Y bueno, recientemente también empecé a tocar en un grupo de música y toco el cajón y la batería en el grupo, entonces, pues no sé, por ir perfeccionando técnica, ir perfeccionando ciertos ritmos, ir conociendo también un poco el instrumento, pues creí que era necesario tomar clases y aquí estoy. Yo en su día estudié hasta los 17 años música, hice el elemental de piano, solfeo, canto, etc. Y me tuve que ir a estudiar a Madrid la carrera a la que me dedico y poco a poco gradualmente desconecté con la música. Siempre lo tenía ahí un poco interiormente la intención de retomarlo, pero nunca era el momento. Y pasados muchos años, pues un día a mi mujer se le ocurrió regalarme unas clases de cajón y la verdad es que fue un encuentro porque es un instrumento que me ha permitido volver a tener contacto con la música y volver a tocar con gente y demás. Y además también aproximarme pues, a lo que es el flamenco, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Así que de esas primeras clases que me regaló mi mujer, pues voy ya para el tercer año de clases que vengo aquí con Guillermo. ¿Y cuáles han sido algunos de los aprendizajes? Que es un instrumento muy versátil, aunque parece que está muy centrado en el flamenco, pues puede servir para acercarse a cualquier estilo musical y yo creo que desde el principio le vas a sacar cierto sonido y te va a servir para hacer música realmente, que es lo importante. Del cajón estoy descubriendo que hay muchos más ruidos, hay más flexibilidad que un djembe, por ejemplo. A nivel de los matices que hay entre dar un golpe fuerte, un golpe flojo, a nivel de un ritmo de que baje al grave, subir al agudo... Es un mundo, la verdad que merece la pena meterse en él. Sí, es reconexión y desconexión también, por lo para evadirte el trabajo, perdón, cualquier cosa, menos las clases de cajón, vamos, si incluso hay que cambiar una guardia, intento cambiarla para no perdérmela, y la verdad es que me sirve eso de reencuentro un poco con la música y también, la verdad, de desconexión y pues un poco de la vida. Y para aquellos que quieran probar... Animar a toda esa gente a que se acerque por aquí o que se ponga en contacto con nosotros, que estamos dispuestos a buscarle ahí su hora y su día para que vengan a probar, y animar a todo el mundo que sienta algo de curiosidad, porque como dije antes, el cajón es un instrumento bastante agradecido. Una oportunidad de aprender y conocer lo que este sencillo pero versátil instrumento esconde. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar al otro lado, disfrutando tanto con nosotros acerca de estos temas que les hemos traído a lo largo del programa de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 9. Recuerden, así que nada, esperemos que pasen una buena noche y nos vemos.